Buenas tardes compañeros, pues aquí vamos a crear la base de datos llamada figuras. Vamos a poner en uso la base de datos con 11 figuras. Vamos a crear una tabla que se llama cuadro, donde vamos a almacenar la medida de un lado del cuadro, como lo estamos haciendo aquí. Esta nos va a servir para saber cuál es la medida del cuadro y así poder sacar el área. Enseguida crearemos otra tabla que se llama rectángulo. En esta vamos a almacenar dos valores, la base y la altura. Creamos la tabla rectángulo, creamos la variable base, que va a ser un entero, y también altura, donde se va a guardar el valor. Ahora vamos a insertar los valores que nos pidieron. Dentro del cuadro vamos a insertar el valor de 8, que son los centímetros que tiene el lado del cuadro. Y del lado del rectángulo vamos a insertar dos valores. Primero la base, que es 12, y luego la altura, que es 9. Y sería todo. Para hacer la conexión a nuestra aplicación tenemos la clase conexión, en la cual importamos la librería de Java SQL y todas sus clases y métodos. La clase conexión tiene un atributo público de tipo connection llamado con valor nulo. Tenemos un arreglo de tipo string donde almacenaremos el resultado de las consultas. En este caso sabemos que ninguna consulta requerirá más de 3 campos. De lo contrario, la asignación de tamaño se haría en el método de consulta con una variable tam o tamaño. Tenemos el método conecta, dentro del cual vamos a manejar errores con un try y un catch. Dentro del try vamos a crear las instancias de conexión a la base de datos. Vamos a llamar al método forName y le asignamos la ruta y el driver por el cual hará la conexión. En la variable con recibimos lo que el método getConnection nos devuelve al enviarle nosotros un string con la ruta de acceso a la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña. Si se ejecuta correctamente la instrucción, regresa true y muestra un mensaje en consola que dice conexión realizada. Si sucede algún error durante la conexión, se atrapa dentro del catch y se manda el mensaje de error en la conexión. El método consulta recibe la cadena SQL, que es la instrucción de qué es lo que vamos a consultar en la base de datos, y recibe el entero tam, donde se determina el tamaño del arreglo en el caso de que se requiera, o donde se va a guardar el límite del ciclo, como es en este caso. Nuevamente manejamos los errores con un try y un catch. Si al ejecutar el método conexión regresa true, entonces estamos conectados a la base de datos y creamos una instancia statement de una variable llamada ins. ins nos indica que la variable de tipo statement se guarda lo que regresa el método createStatement, que ejecutamos a través del atributo con, que como recordamos es de tipo connection. ResultSet es el tipo de variable al cual crearemos st y en la que almacenaremos lo que nos regrese la consulta después de ejecutar executeQuery al enviarle la cadena SQL, que como recordarán es la cadena de consulta. Si la variable rs recibe un valor vacío, nos indicará que no hubo resultados. De lo contrario, crearemos un bucle o ciclo. Mientras el resultado de la consulta tenga campos que leer, iremos asignando los valores de esta consulta dentro del arreglo A de tipo string que nosotros creamos previamente, manejando el ciclo con la variable tam. Finalmente, el catch atrapa los errores y envía un mensaje de error en la consola junto con el código de error enviado desde MySQL y el enunciado que éste nos regresa. Primero creamos una cadena con la consulta que queremos hacer en MySQL. Ejecutamos el método consultando a través del objeto al obj de la clase conexión.
Después el método rectángulo se ejecuta a través del objeto PR, en el cual obtenemos los valores de los campos 0 y 1 de la consulta realizada anteriormente y se mandan al método. En el método rectángulo recibimos las dos variables que mandamos llamar anteriormente e iniciamos una variable entera donde almacenaremos el área. Estas otras dos variables asignamos los valores de la consulta de MySQL. Aquí hacemos la operación que es base por altura y el método regresa un área. Aquí recibimos lo que el método regresa. En estos dos labels se cambian los nombres y en las cajas de texto se asignan los valores de la base y la altura. Y en la última caja de texto se asigna el resultado del área y en el último label se muestra la fórmula del rectángulo. Aquí en la variable cat guardamos la consulta que le vamos a mandar a MySQL. En el objeto mandamos la instrucción de MySQL y MySQL va a regresar un valor de la consulta. Este lo almacenamos en la variable área. Aquí en lado asignamos el valor de lado al label y al lado 2 también. En las cajas de texto también les asignamos el valor de la variable a en la posición 0 y en área le asignamos el valor del área que recibimos del método 4. Aquí es donde estamos recibiendo el valor que obtuvimos de la consulta de MySQL. Aquí guardamos el valor, que en este caso es 8, lo guardamos aquí. Aquí sacamos el área y lo regresamos a la clase prueba. Bueno, pues aquí está el frame que obtuvimos de nuestro programa. Aquí la instrucción dice: se presiona el botón de la figura que desea saber sus medidas. Aquí aparecerá la fórmula. Base y altura es en respecto al rectángulo. Si le presionamos cuadrado, bueno, aquí está la fórmula, lado por lado, lado. Las medidas son 8 por 8 y el área total son 64. Nos damos cuenta de que al presionar cuadrado cambió totalmente la estructura de aquí de estos JLabels. Al presionar rectángulo nos vuelve a cambiar la fórmula, base por altura. La base es de 12, de altura de 9 y el área total es de 108. Cada que presionemos cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado, ya que las variables están así dispuestas desde la base de datos.